Hay conversaciones que no están pensadas para agradar y muchas veces evitamos tener esas conversaciones no por miedo, sino por no soportar el peso que supone tenerlas. Soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast. En este episodio te voy a enseñar cómo negociar. Y lo primero que tenés que saber es cuándo retirarte. Es igual que la timba, tenés que saber cuándo decir basta. Seguramente has escuchado hablar de BATNA o de MAN en inglés, estas siglas tan bonitas que quedan, que significa Best Alternative to a Negotiated Agreement, o en español, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Lo inventó un tipo crack en Harvard, como todos los que están en Harvard, que son cracks. Inventó una técnica para saber cuándo retirarse y que para mí es de lo mejor, es cómo negociar con alternativas. Cuando te sentás en una mesa de negociación, lo primero que tienes que tener en cuenta es que vas a negociar alternativas, no posturas. El que se pone en postura pierde, el que lo toma personal pierde. Entonces, yo suelo tener en cuenta, yo tengo mi BATNA para cada tipo de negociación, con mi pareja tengo mi BATNA, con mi socio tengo mi BATNA, con mi hijo tiene mi BATNA. Me gusta plantear las alternativas ante un escenario porque me gusta preverlo. En las inversiones suelo hacer lo mismo. En cualquier tipo de negociación siempre voy a analizar cuál es la mejor alternativa a la que puedo llegar y en la cual me tengo que retirar. Eso se refiere a que muchas veces en los negocios, las negociaciones, te va a tocar elegir entre una alternativa segura y no ir al extremo y no querer salirte con la tuya. Entonces, la mayoría de los acuerdos no se firman por la inteligencia del otro, sino se firman porque hay una alternativa. También ahí se falla muchas veces por no tener en cuenta cuál era la alternativa que tenía que tener. Entonces, cuando vos estableces tu BATNA o tu MAN, significa que te estás preparando para saber cómo actuar en el caso de que no haya acuerdo. En el caso de que no llegues a un acuerdo con la otra parte, ¿cómo vas a negociar? Y sobre todo te sirve mucho cuando hay varias partes en juego, cuando hay varias personas con intereses diferentes en una mesa de negociación. Es ideal tener analizado tus propias alternativas, o sea, tener analizado qué pasa si no llegamos a un acuerdo, cómo me voy a plantar y cómo me voy a retirar si es que me tengo que retirar. Entonces, muchas veces vas a tener en cuenta quién es el otro, cuáles son sus expectativas, qué es lo que está esperando, pero muchas veces no. A mí me ha pasado llegar a mesas de negociación donde tenía en cuenta que iba a venir la otra parte y resulta que la otra parte son 6 personas. 6 personas con diferentes intereses, con diferentes pensamientos. Soy muy clara también a la hora de negociar. No dejo que en una mesa se siente nadie que no toma decisiones. Soy muy, pero muy clara a la hora de negociar conmigo. Se tiene que sentar enfrente quien toma una decisión. Si no, nada. Entonces, ese es mi primer no negociable. Solamente hablo con quien toma la decisión. El BATNA no es un concepto, es un plan operativo. Es un plan que te va a permitir, y si lo tenés como costumbre en tu vida, esto no solamente tiene que ver en los negocios, incluso en tus propios proyectos, en tu trabajo, con tus socios, con tus colegas, podés poner en valor en qué momento vas a negociar tus alternativas, ¿no? Yo lo propongo siempre que una persona pueda entrenarse en esto, no cuando lo necesite, sino cuando no lo necesite, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en tu BATNA, en tu mejor alternativa, tiene que ver con... Tenés que tener en cuenta varios puntos. El primero es tener en cuenta la acción concreta, o sea, qué es lo que tengo que negociar y por qué estoy acá. El tiempo, el costo de decidir y de no decidir, las probabilidades y cuál es el resultado que esperamos. Si puedo pensarlo esto mentalmente en 30 segundos, o sea, mentalmente yo tendría que poder saber estas respuestas antes de sentarme, no a negociar, sino a crear mi BATNA. El segundo paso es cómo lo construyo, ¿no? Si vamos a hablar de un negocio, por ejemplo, tengo que definir mis alternativas. ¿Qué variables voy a tener en cuenta? El precio, el control, los plazos, la exclusividad, las penalizaciones. Estoy negociando X y condiciones Y. ¿Qué es lo que estoy negociando? ¿Qué es lo que realmente me quiero llevar de esta negociación? Muchas veces no queremos ganar la partida, queremos ganar un socio. Yo muchas veces negocio personas, me refiero, negocio
la persona, quiero a esa persona en mi equipo o no la quiero en mi equipo. Muchas veces, como hemos hablado a lo largo de estos episodios, es tan importante y lo tomo tan en serio con quién cierro un acuerdo que me da igual el tipo de negocio que sea. Me he quedado fuera de negocios porque no quiero compartir mi mesa de decisiones con esa persona. No negocio ese tipo de valores. O sea, lo primero para mí importante es saber que yo tengo ciertos valores, como lo explicamos anteriormente, que no voy a negociar. Entonces, defino realmente qué es lo que estoy negociando, qué voy a negociar. Voy a negociar el plazo, voy a frenarme en el tiempo, o puedo hacer una batería de, mira, este es el tiempo que quiero, este es el plazo que quiero, este es el precio que quiero, o si estoy en la parte vendedora, dónde me voy a parar, si estoy en la parte compradora, hasta dónde voy a estirar el chicle. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, identificar lo que no vas a negociar. Sobre todo si sos parte de la mesa decisora o la parte que asume el riesgo claramente, es saber hasta dónde tomo decisiones. Imagínate que estás creando un vehículo de inversión para llevar adelante, no sé, una urbanización. Entonces, teniendo en claro tu rol, imagínate que sos la parte que va a desarrollar el proyecto, hasta dónde lo vas a desarrollar, cómo vas a decidir, con quién, qué aporta la otra parte. Entonces, yo te recomiendo que a la hora de llevar eso a cabo tengas tus no negociables. Imagínate que vos tenés tu proyecto y tu equipo de arquitectura y de repente venga la otra parte y te diga, no, yo quiero poner a mis propios arquitectos. ¿Tus arquitectos son negociables o no son negociables? Si tu parte es no, pues no lo cedas. Por algo, o sea, si esos arquitectos te aseguran llevar adelante ese proyecto o tener un cierto resultado o una cierta marca, no los negocien. Por ejemplo, muchas veces en proyectos de nuestra empresa, nos agarramos, por decirlo de alguna forma, de la marca de ciertos arquitectos porque sabemos que les dan branding y calle a un proyecto. Entonces, si estamos hablando de un proyecto de lujo, por ejemplo, y quiero entrar con ciertas marcas, pues eso es un no negociable. Esta marca entra sí o sí, por más que la otra parte o la persona que negocio pues tenga sus alternativas, ¿no? Esto no lo negocio, no negocio el tiempo de ejecución, no negocio los grises, los dejo muy claro. Entonces, ¿cuáles son tus no negociables? Una vez que tenés tus no negociables, el tercer punto sería ver las alternativas reales. Acá bajar mucho a tierra y tener en cuenta como diferentes rutas, ¿no? Una ruta rápida, que es la que te da oxígeno, la que asumís, aunque no sea óptima, generalmente no es la correcta. La ruta segunda o la B sería el balance entre rentabilidad y control, quién opera, cómo lo hace, cómo lo vamos a ejecutar y demás, qué plazos tenemos. Y la ruta C es la que yo suelo tomar, que es la que me ofrece el mejor resultado, el mejor tiempo y la mejor carga de trabajo. Entonces, si yo me voy a involucrar como promotora en un desarrollo donde aporto la marca de lujo y el desarrollo en sí, yo sé que no tengo que negociar. Ahora, también dejo a la otra parte qué es lo que va a aportar. Entonces, una vez que tengo en cuenta mis alternativas reales, me las aprendo, o sea, las repito y intento. Porque claro, esto todo parece bien, pero a la hora que estás en la mesa hay muchas cosas que se te aflojan las piernas. Entonces, tenés que cambiar la estructura del deal. Muchas veces vas a tener que negociar de cosas que no estás de acuerdo, pero si tenés en cuenta cuáles son tus no negociables, no los cedas. O sea, eso es súper importante. El cuarto paso, no el último, pero sería cuantificar cada alternativa. Si tenés 3 alternativas, en dinero, ¿cuánto te cuesta? Y ahí eso es súper clara. Sobre todo conozco muchas personas que se meten en proyectos y tal y jamás me hablan de dinero. Y a mí me encanta el dinero, me encanta que me hablen de dinero. El escenario, si hago esto, pasa tal, pasa cual. Bueno, en dinero, ¿cuánto te cuesta no tomar esa decisión? En dinero, ¿cuánto te cuesta no llevar este proyecto adelante o ceder en esta parte? Entonces, las alternativas que elijas tienen que estar vinculadas al dinero y al tiempo. Los dos van de la mano. Entonces, ¿qué probabilidad tiene? ¿Qué rentabilidad vas a esperar? ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? O sea, poner en números cada alternativa. Si es tiempo, en tiempo. Si es dinero, en dinero. Si es coste, en coste. Probabilidad, porcentajes, lo que sea. Tiene que estar en números. Ninguna negociación se puede llevar adelante sin números. Las palabras son para un podcast, pero en una negociación van los números. Entonces, acostumbraste a hablar el idioma numérico. Por otro lado, también es saber cuándo tengo que rajar. O sea, cuándo tengo que decir walk away, me voy. Es tan importante saber cuándo levantarse, saber cuándo sentarse. Pero incluso más importante saber cuándo retirarse. Imagínate que estás en esta negociación y al final no te cuadra por ningún lado y tenés que saber ir. Aunque dentro de lo que te estén proponiendo, pues medio te enamore, te ilusione, tenés que quitar la parte romántica de todo esto. Hay que saber cuándo retirarse. Hay que saber cuándo decir basta, hasta acá llegué, esto no lo decido. Sé que
puede parecer como, bueno, genial, apunto estos 4 pasos, me va a ir súper genial. No es tan fácil, ¿eh? A la hora que estás en una mesa de negociación, pensá que si cada uno tiene experiencia, cada uno tiene su BATNA y probablemente nuestras alternativas no sean las mismas. Entonces tenemos que saber cuáles son las que no vamos a negociar y las que sí vamos a negociar. Pero también tengo que saber cuándo levantarme y decir, basta para mí, el juego se terminó. Porque muchas veces la parte de retirarse es tan muy ligada a la parte de decir que sí. O sea, el sí quiero, porque en una boda la gente dice, a lo último le pregunta si quiere o no quiere. ¿Por qué? Porque es el momento. En una negociación es igual. Es justo en el momento que vos te estás enamorando del proyecto, que te vas a hacer millonario, que no sé qué, muchas veces es el momento de decir no. Porque el riesgo que voy a asumir no es el que quiero. Y ojo, si jugás con dinero ajeno. En mi caso, yo me suelo retirar mucho antes de que la partida parezca que llegó a su fin. Y el último paso, y este sí ya es cómo preparo la negociación. Acá es muy importante negociar sin prisas, saber escuchar sobre todo, la postura, no solamente la postura a nivel gesticular o física, sino también la postura que voy a tomar en la negociación, cómo me voy a mostrar. Yo suelo elegir hasta el lugar de la mesa en la que me siento cuando voy a una negociación. Es importante porque a mí me encanta, entonces es algo que disfruto muchísimo. A la hora de negociar me siento como un pez en el agua cuando tengo que negociar. Entonces tengo esta manía de hacerme mis BATNAs y llegar a la negociación súper preparada. Y voy muy creída además, porque creérmela no me cuesta, pero voy muy preparada. Entonces te voy a dar un escenario donde puedas utilizar este BATNA. Te voy a poner como si fueras 3 personas, ¿no? Como un lado del inversor, si fueras un inversor, tu BATNA tiene que ser recurrir a otras fuentes, aparte de la información que te dan. Imagínate que sos un inversor que llega a una mesa de decisiones con una propuesta de negocios. Tenés que recurrir a otras fuentes, tenés que ir buscando competidores, partners estratégicos, otras personas o empresas que te ofrezcan lo mismo. Tenés que tener todo el abanico de dosieres que te descargaste para negociar en ese momento. Tenés que sacarlo. No tengas miedo a cuando te ofrezcan un proyecto o una inversión sacar la competencia. La competencia hace al mercado. Si no, no estaríamos acá. Entonces, es muy importante como inversor que te plantes y preguntes, mira, tengo otro proyecto, me han propuesto esto, me han informado de esto, con la información precisa, nada de dosieres bonitos, información precisa y concreta. Como inversor siempre es muy importante tener comparación de otros parámetros similares a esa inversión que te están proponiendo. Y obviamente el background que tenga quien te está proponiendo ese proyecto. ¿Cuál sería tu walk away? ¿Cuál sería tu, de acá me voy, me levanto de esta mesa, basta para mí, se terminó la partida? El control estratégico, las cláusulas leoninas, las penalizaciones absurdas y la promesa de garantía. Si alguien te promete que está todo garantizado, te vas de ahí. Si alguien te saca un contrato con un abogado muy conocido y tal, probablemente esté ahí. A ver, no quiero decir que no. Nosotros también tenemos un equipo jurídico impecable, pero no vienen a las negociaciones con nosotros. Entonces, como inversor, tenés que tener en cuenta, por un lado, tu BATNA, que va a ser esas alternativas de otros proyectos similares, y tu walkaway tiene que ser cuando ves demasiado control por el otro lado y nada de información para vos. Ahí, fuera. Si sos un socio estratégico, sos una persona que te están invitando a participar como socio de un proyecto, tu BATNA es ¿qué otros socios hay? ¿Qué otro proveedor tenemos? ¿Cómo es la internalización de este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Qué parte me toca? Y no hablo de porcentajes, porque muchas veces los socios se basan en qué porcentaje tiene cada uno, pero los porcentajes no garantizan las tomas de decisiones. O sea, yo puedo tener un 1% de una empresa y tomar el 100% de las decisiones. Entonces, hay que tener en cuenta como socio estratégico qué decisiones toma cada uno y cómo están los roles de claros. Ese sería tu BATNA, ¿no? Este es mi rol, esto es lo que sé hacer, este es mi know-how, esto es lo que domino, esto es lo que considero y esto es como me siento seguro. ¿Cuál sería tu walk away? O sea, ¿cuál sería el momento en el que te tenés que ir, en el que decir, mira, ¿sabes qué? No me interesa la inversión, seguimos quedando de vez en cuando, pero a mí esto no me interesa. Cuando hay una dependencia total y exclusiva de la persona que te lo propone. Me podés decir, eso es obvio, pero ¿sabes cuántas empresas conozco donde solamente uno es el que toma las decisiones? Sobre todo cuando no hay ningún tipo de parámetro, cuando no hay KPIs, cuando la persona me propone un negocio que no está analizado. A mí constantemente me proponen negocios para llevar adelante, para desarrollar. Vane, te invito acá, te invito allá. Lo primero que pregunto, o sea, soy tan tajante. Primero pregunto por el dinero, obvio. Pero pregunto, ¿cómo tomaste esta decisión? O sea, ¿qué es lo que analizaste?
¿Por qué crees que este proyecto va a salir adelante? Y lo que me van a escuchar decir siempre, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo los vamos a llevar adelante cuando las cosas no salgan bien? Entonces, es tan importante como socio estratégico que sepas cuándo parar, que sepas cuándo irte y sobre todo que conozcas al otro, obvio. Eso no se hace de un día para otro. Una relación, como siempre digo, una relación no se construye de un día para otro, se construye con el tiempo. Y cuando hay una simbiosidad entre los dos, cuando los dos pueden aprender el uno del otro o de los otros, cuando hay varios, eso es importante. Pero como socio estratégico, cuando te proponen un negocio, lo primero es saber cuáles son tus momentos de retirarte. Es cuando hay una dependencia total y exclusiva de la otra parte y cuando vos te relegás a no tomar decisiones. Si sos un cliente, y me refiero a un cliente grande porque no conozco otros, tu BATNA tiene que ser tu cartera diversificada, la diversificación de las inversiones. ¿Cuántas otras inversiones tenés? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Qué riesgo querés asumir? Tenés que enfocarte más en otras alternativas y en analizar tu propia cartera, ¿no? Esa cartera que tenés diversificada, pues bueno, vamos a ver si entro, si pongo mi dinero, tal, como cliente, ¿no? ¿Cuál es tu walk-away? O sea, ¿en qué momento tenés que ir cuando hay muchos descuentos que destruyen un margen, cuando hay pagos a 1.500.000 días? O sea, ahí es cuando tenés que ir. Cuando no tenés en claro cómo va a pasar la cosa, ahí te tenés que ir. Lo mismo si sos un proveedor. Si sos un proveedor que quiere entrar, a mí me pasa mucho en el sector de lujo que todo el mundo quiere entrar al lujo. Me dice, no, quiero entrar en este proyecto porque yo ofrezco, no sé, lámparas de lujo. Bueno, a ver, te voy a pagar a 180 días, ¿te lo bancás? Entonces, claro, si yo fuera proveedor, digo, no, Vanessa, ¿sabes qué? No entro ahí. Entonces, ese es tu momento de irte, donde no podés tener esa espalda para aguantar eso. Entonces, si vamos a más allá, este BATNA lo puedes usar en todos nuestros momentos de la vida de los negocios. Nos toca ser inversor, nos toca ser socio, nos toca ser cliente y quizás a algunos nos toque ser proveedores. Entonces, es el punto donde tenés que saber analizar, primero, cuál es tu BATNA y segundo, cuándo te tenés que retirar. Por otro lado, generalmente negociar incomoda muchísimo. No es una postura fácil, no es una postura agradable. No todo el mundo está preparado para negociar. No todo el mundo está preparado para querer tener la última palabra. Yo, por ejemplo, suelo jugar mucho de callada. O sea, es más lo que, aunque no parezca, es más lo que escucho que lo que hablo. Pero suelo dejar mucho a la otra parte y la analizo muchísimo. Y suelo ser muy cercana también a la hora. Cercana y disponible, me refiero. Suelo empatizar mucho con la otra persona, casi como un estafador. Pero suelo interiorizarme, saber cómo toma decisiones. Entonces, me encanta la gente que toma decisiones en momentos de riesgo y de crisis. Me encanta, amo las personas que surfean las crisis. Entonces, cuando tengas que llevar adelante tu próxima negociación, tener un BATNA, tener una mejor alternativa a un acuerdo negociado, es lo que te va a permitir posicionarte en uno de los mejores escenarios. Quizás no ganes la partida, pero no te olvides que una negociación sabemos cuándo se empiezan a dar los primeros pasos, pero no sabemos cuándo se termina. Quizás esta negociación en la que te levantaste hoy no es para vos. Quizás esta mesa de la que hoy te vayas es la mesa a la que te tenías que ir. Hay que saber cuándo parar, hay que saber cuándo irse, cuándo retirarse. Y eso te va a dar también una tralla, te va a dar una espalda. Es como el fracaso, ¿no? O sea, las personas que más fracasan, obviamente si sos adicto al fracaso, no. Pero probablemente cuando intentas muchas cosas, pues sueles fracasar. Entonces, con las negociaciones pasa lo mismo. No siempre se trata de ganar la negociación, sino de establecer tu postura y que sepan cuáles son tus alternativas. Entonces, espero que esto te haya servido. Espero que la próxima negociación que tengas puedas aplicar tu BATNA. Y si querés, pues me lo puedes pasar y yo también lo practico. Muchas gracias, soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast.